logro sembrar. Listo, pues mil gracias entonces por la paciencia, por estar aquí, a Zoraida, Nancy, Alba y Clarita. Mil gracias por entrar a esta sala, por tomarse el tiempo en esta mañana de estar en este cuarto encuentro nacional de redes de Educapaz. Mil gracias por ingresar a esta sala. Recuerden que nuestra pregunta dentro de este encuentro es: ¿a qué escuela queremos volver? Acciones urgentes del Movimiento de Educación para la Paz. Desde ayer estamos recorriendo estas reflexiones, este compartir de experiencias en torno a la educación para la paz, a esa escuela a la que queremos volver o estamos volviendo, si volvemos a esa normalidad o si tenemos que crear una nueva normalidad sobre la escuela y qué reflexiones surgen a partir de esas preguntas. Y en esta oportunidad vamos a charlar en torno a unas preguntas fundamentales que van enrutadas a cuál es el papel de la escuela frente a los retos y oportunidades de la construcción de paz que enfrenta el país en un año histórico y cuáles han sido los avances y retos del fortalecimiento de la educación rural en estos 5 años de implementación del acuerdo de paz, que ya antes estábamos hablando de si verdaderamente se está implementando el acuerdo o no, y espero que esa sea una pregunta también que nos hagamos más adelante. Y para esta charla y este panel que tenemos aquí, tenemos 2 invitados muy especiales que son Marcela y Rubén, que ya los voy a presentar, y Alfredo Sarmiento nos estará acompañando en la moderación de esta conversación, que espero sea muy fructífera, aquí cortica, pero pues que sea de muchos elementos de análisis interesantes. Entonces, voy a hacer una pequeña presentación de Rubén y de Marcela, y ustedes me cuentan también, porque esto es como protocolo, pero lo que se me escape de pronto y nos quieran contar, pues ahí están bienvenidos a complementarlo. Marcela, entonces, es socióloga, magíster en sociología de la Universidad Nacional de Colombia, con formación en estudios y políticas de juventud en América Latina de Flaxo, en Argentina. Ha sido docente de la Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Rosario, Universidad de La Sabana y Universidad de La Salle, con experiencia en investigación sobre políticas educativas, con especial énfasis en educación rural, profesionalización y formación docente, programas para la educación media y juventud, acceso, permanencia e institucionalización en la educación terciaria y acciones afirmativas. Entonces, esa es una hoja de vida, yo creo que más que calificada para esta conversación que vamos a tener. Y Rubén Darío es licenciado en educación rural, especialista en gerencia educativa y magíster en educación en la línea de ruralidad. ¿Estoy en lo correcto? Si quieren complementar algo ahora, entonces los escuchamos y te escucharemos, Marcela. Entonces, mil gracias de nuevo por estar acá. La metodología de este espacio es muy sencilla. Vamos a tener presentaciones de Marcela y de Rubén durante 20 minutos cada uno. Vamos a recibir preguntas por el chat que surjan de pronto y al final las recogeremos, o como somos poquitos, pues iremos pues dando la palabra para las intervenciones. Si Alfredo considera en algún momento que tenemos que hacer alguna pausa para alguna claridad o alguna discusión, también digamos que que seamos poquitos nos da la posibilidad de como ser más flexibles con la metodología. Entonces, bienvenidos a cualquier cosa, levantan la manito y hacemos la conversación un poquito más fluida. Bueno, yo Entonces, quisiera hacer alguna introducción sobre lo de lo rural, pero sigue tú. Si claro que quieres. sí. No, esa es a grandes rasgos la metodología. Entonces, le daría la palabra a Alfredo y después entonces continuamos con las presentaciones de Marcela y de Rubén. Y de nuevo, mil gracias por estar aquí. Bueno, yo creo que es bien importante hacer la reflexión sobre el sector rural, que como siempre todo el mundo considera que somos de muchas promesas y de posibilidades, pero que no en 150, 200 años no se ha logrado
sacar todas las posibilidades que tiene el sector rural. Y desde el punto de vista general, desde el punto de vista económico, el gran problema, se pensaba que los problemas rurales tendrían que ver mucho con la tierra. Y en este momento lo que podemos decir es que ya sabemos que la tierra, los problemas de tierra no son una consecuencia indeseable que surgió de los problemas de paz, sino parece ser que es al revés. Lo que nos están diciendo los análisis, la historia y desde diferentes disciplinas es que es al revés. Es la forma como desde lo que se llamó la independencia se ha tomado la tierra ha sido la causa de esos encuentros de violencia. Y el problema ahora es que tenemos la oportunidad, tenemos la necesidad de lograr que se desarrolle realmente el sector rural con todas sus potencialidades. Es un desperdicio que ya no podemos seguir aguantando como colombianos. Y un elemento fundamental es la educación, porque la educación es la base que nos permite ir construyendo una sociedad que supere las inequidades, que es el pecado original de la sociedad colombiana. Y ahí es donde comienza la base de todas las discusiones de paz. Es decir, los analistas nos dirían, y va a tomar no mucha gente, sino tomamos a Rawls, que nos dice, yo estoy dispuesto a hacer por los demás lo que los demás están dispuestos a hacer por mí. Y si no logramos ese respeto general por todos, y si no logramos que la equidad sea la base de la construcción de la sociedad, no logramos hacer un desarrollo verdadero. Entonces aquí tenemos que aprovechar la oportunidad. Pues Marcela logró hizo una investigación muy interesante sobre educar para la paz en medio del conflicto armado. ¿Se podrá eso? ¿Y cómo se logra eso? ¿Y cómo hacemos que esa educación efectivamente logre superar ese conflicto y logre convertirnos a los colombianos en lo que debemos ser los desarrolladores de todo ese potencial que tiene el campo, pero que además en este momento valdría la pena que nos contaras qué diablos es el campo, porque ya está discutiéndose la misión del campo. Nos dijo, campo no es la división que usaba tradicionalmente el DANE, de campo y resto es pajarilla, por ahí no es, ¿sí? El campo es un continuo y tenemos que ir llegando a unirse no es que los urbanos sean de mejor familia o de sangre azul, bueno, afortunadamente todos sabemos que si tiene sangre azul está enfermo. Bueno, entonces nos va a decir un poco, nos va a responder su modo de ver las preguntas, el papel de la escuela rural. Entonces, Marcela, tienes la palabra. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Rubén, José Luis, por este espacio y Educapaz por esta invitación a su evento de redes. Pues, Alfredo, yo quiero compartir una imagen y básicamente quiero que empecemos la conversación con esta imagen. Entonces, voy a compartir pantalla. Ahí está. Listo, me confirman si la están viendo. Casi. Allí está cargando. Ahí va llegando. Bueno, pues tenemos que empezar esta reflexión y además con esta introducción que nos haces tan provocadora de las preguntas por el campo, por el desarrollo rural y claramente por la tierra. Creo que, como tú bien lo dices, llevamos varias décadas pensándonos esa relación entre campo, desarrollo, equidad y justicia. Y creo que para empezar, quisiera hacer una reflexión sobre esta fotografía. Esto es Tumaco, Nariño, año 2018. Esta fotografía surge del estudio que comentaba Alfredo, Docencia Rural en Colombia, Educar para la Paz en medio del conflicto armado. Una investigación que hicimos con la Fundación Compartir y con el apoyo de la Embajada de Canadá y el Consejo Noruego.
Y nos fuimos a varios lugares del país, entendiendo justamente, Alfredo, lo que tú estás mencionando, y es cómo entender esa ruralidad. Y nuestro punto de partida fue la misión. Y claramente ir a la tierra, entender a los territorios cómo finalmente estos conceptos, estas categorías del DANE, de la misión, se concretan. Irnos por el país, por lugares carreteables y no carreteables. Y uno de ellos fue Tumaco. Tumaco es una zona del país que todos sabemos que históricamente está asociada al conflicto armado, zona rural, zona de migración, zona de violencia. Y finalmente, cuando tú preguntas, ¿se puede educar en medio del conflicto armado, en medio de la violencia, en esta ruralidad? Se hace. Digamos que mi respuesta se educa. Y la respuesta es sí, se educa. Y un poco la reflexión de fondo es cómo se hace, cómo se logra. Hay muchas zonas del país donde no hay presencia del Estado, no hay presencia de la policía, el ejército, no hay entidades del Estado en algunas zonas del país, porque han sido zonas que han estado cooptadas por los actores armados y por lo tanto allí hay otros órdenes sociales que se cumplen, hay otras reglas de juego en esos territorios, y en ese sentido finalmente el único representante del Estado son los maestros y es la escuela. Y finalmente, pese a que no están estas otras entidades del Estado y estos otros actores gubernamentales, se educa con maestros oficiales en el marco de unas instituciones educativas oficiales también. Y en esa imagen lo que podemos ver es cómo en estos territorios finalmente hay un entramado entre la violencia, el conflicto, la educación y la comunidad. En la educación rural sí que se entiende esa relación entre familia, comunidad y aprendizaje. Y aquí lo que estamos viendo es una imagen que muestra cómo las dinámicas de la violencia del territorio entran en la escuela y viven en ella. Y a partir de allí quisiera compartirles a lo que nosotros llegamos con el estudio y cuáles han sido nuestras ideas fuerza que pueden aportar hoy para pensarnos cuáles son esos retos y oportunidades de la educación rural en los procesos de construcción de paz. Porque hablar de la ruralidad es necesariamente hablar de conflicto. Más del 80% de las víctimas del conflicto armado provienen de la ruralidad o están en la ruralidad. Y finalmente el conflicto armado ha estado dentro de la ruralidad y, como lo dijo Alfredo, surge, digamos, de ese problema de la tierra y por lo tanto de estas luchas campesinas que hace muchas décadas iniciaron. ¿Qué nosotros encontramos allí? Y estas nuestras ideas que orientaron el estudio y a las cuales llegamos. Y es que, como bien lo mencionaba Diana en el 2016, en otro estudio que se hizo de frontera entre Colombia y Ecuador, pero para estudiantes, la escuela no es un espacio seguro, seguro en el sentido en que está alejado de esa violencia y de ese conflicto armado. Al contrario, la escuela es un lugar donde toda la comunidad educativa, estudiantes, maestros, directivos, familias, establecen relacionamientos con el conflicto armado y con sus actores. Es decir, el conflicto armado está dentro de la escuela y hay una interacción y una interrelación en doble sentido entre la escuela y conflicto y ruralidad. Y en ese sentido, el estudio lo que muestra es cómo finalmente estas dinámicas del conflicto se han integrado a la dinámica de la escuela, pero al mismo tiempo la dinámica de la escuela establece una relación con el conflicto a través de las comunidades que están en esa ruralidad y a través también de los territorios. ¿Qué significa esto? Significa que en los territorios ese relacionamiento de la educación con el conflicto armado contiene múltiples grados, continuidades y contradicciones. No hay unos límites establecidos específicos en que fuera de la escuela hay un conflicto y por lo tanto dentro de la escuela no. Al contrario, y pongo allí un ejemplo, los hijos de los actores armados están en la escuela y en lugares donde hay fuerza pública, los hijos de la fuerza pública están en la misma escuela. Entonces dentro de la escuela hay una representación de estos actores que están fuera de la escuela, pero que dentro de la escuela tienen unas dinámicas distintas. Porque
porque no tienen unas dinámicas de enfrentamiento, sino tienen unas dinámicas a propósito de esa comunidad educativa, a propósito de ese relacionamiento con los maestros, con los directivos docentes. Y bueno, aquí podríamos también hablar de cuál es ese rol del docente que nosotros identificamos en términos, en estas zonas, donde, por ejemplo, el rector y el directivo docente tiene que ejercer un diálogo con los actores para poder llevar a cabo la prestación del servicio educativo. Entonces, son todas estas preguntas que surgen en medio de la ruralidad. Llegar a la ruralidad es reconocer que los maestros y los directivos docentes tienen que asumir una posición, tienen que asumir un rol frente a los actores armados, porque los actores armados no solo son actores armados, ese es uno de sus roles como sujetos, pero también son padres de familia, también hacen parte de la comunidad, y en estas zonas, y esto obedece a que tenemos un conflicto armado de más de 6 décadas en el país, y por lo tanto tenemos varias generaciones en los territorios que nacen, crecen en medio de este conflicto armado, y por tanto la educación se hace en medio del conflicto armado. Y eso quiere decir que dentro de la escuela hay toda una serie de interacciones entre los actores que le dan múltiples grados, con continuidades y contradicciones. Y cuando decimos contradicciones es que puede ser que el sujeto con el que esté hablando el directivo docente o el maestro en este momento sea un padre de familia, pero fuera de la escuela es el actor armado. Es el actor armado que pone las reglas del municipio, de la vereda, y por lo tanto el maestro tiene que obedecer a esas dinámicas del territorio. Y es esta interacción muy fuerte entre estas 3 dimensiones que nos permite decir que la escuela ha sido, y la escuela digo con sus estudiantes, sus maestros, sus directivos, hay que entenderla como víctima del conflicto armado. Es importante pensar en el país, en posteriores análisis, en entender cuál es el costo que ha tenido para el sector educativo educar en medio del conflicto armado. Y cuando yo digo costo, es efectivamente cuáles son esas barreras que como sistema educativo, entiéndase desde el nivel nacional, el Ministerio de Educación, o desde el nivel territorial, para las secretarías de educación, cuál es el costo que tiene prestar el servicio educativo en esas zonas. Ejemplo, ¿cuál es el costo, por ejemplo, que los maestros no puedan llevar a cabo procesos de formación en servicio y posgradual en estos territorios porque no pueden salir y entrar, porque deben pedir permiso a los actores armados? ¿Cuál es el costo de no poder prestar servicios de alimentación, transporte, porque los actores armados intervienen en esa prestación? ¿Cuál es el costo en términos de aprendizaje de los estudiantes cuando un maestro tiene que modelar su discurso pedagógico porque tiene seguimiento, tiene observadores, y los mismos niños que tiene dentro del aula pueden ser parte de los grupos armados? Entonces, en términos pedagógicos, en términos de la prestación de servicio, pero también en la construcción de valores y marcos éticos, ¿cuál es el costo de hacer educación en medio del conflicto? Y en ese sentido, la propuesta, digamos, que nosotros hacemos es entender que la escuela también ha sido víctima de ese conflicto armado, porque seguramente en las zonas urbanas, donde hay otras dinámicas de violencia, pero no asociadas al conflicto armado, hay otras oportunidades de hacer educación. Pero la educación en la ruralidad tiene que enfrentar estas situaciones. Hay 3 aspectos específicos que nosotros allí caracterizamos sobre cómo la escuela ha sido víctima de ese conflicto armado en los últimos años, y es que tanto estudiantes como maestros han sido víctimas de los enfrentamientos de los grupos armados, con consecuencias en términos físicos, digamos, que han estado en combates, pero también en términos socioemocionales. Cuando un maestro tiene conocimiento del impacto que tiene la violencia en los estudiantes o sus familias, tiene también unas consecuencias a nivel socioemocional para los maestros que inciden en su práctica pedagógica y en sus posibilidades de hacer. Y en segundo lugar, la escuela como víctima del conflicto armado también la entendemos debido a los hallazgos que nosotros identificamos en términos de hostigamientos y persecuciones. A los maestros principalmente, nuestro estudio se concentró principalmente en maestros en estas zonas y en estos territorios tienen que ceder a los hostigamientos y a las persecuciones que hacen los actores, bien sea para pedirles bienes de consumo o dinero, o como les decía ahora, porque tienen que entrar y salir y pedir permiso. Muchos de los maestros en estas veredas viven solos,
dejan a sus familias en ciudades intermedias o en ciudades más grandes, pero en general los maestros tienen dinámicas que llegan el lunes a la vereda y regresan el viernes a sus hogares o sus lugares de origen, y por lo tanto para entrar y salir del territorio tienen que seguir esas reglas. Tienen que seguir esas reglas para poder continuar con su vida familiar en otra zona, porque los actores armados tienen información de dónde vienen los maestros, quiénes son sus hijos, sus familias, sus parejas, y por lo tanto pues los maestros tienen que ceder a estos hostigamientos, pero también porque lo que nosotros encontramos en los maestros es que ellos tienen un compromiso y una responsabilidad muy alta con su comunidad, con la comunidad de la escuela. Y en ese sentido, si ellos son expulsados por los actores armados, porque pues hay el estudio muestra los niveles de persecución que han tenido los maestros, si ellos quieren continuar con la prestación del servicio educativo, y recordemos lo que mencionaba anteriormente, y es que en algunas zonas no hay Estado, entonces no hay quien te proteja como maestro. Ellos tienen que seguir esas reglas, porque saben que si se van, pues los niños no van a poder seguir con sus procesos educativos. Ese es un segundo elemento muy importante para entender cuál ha sido el impacto del conflicto en la escuela. Y tercero, algo a lo que nosotros queremos, digamos que queremos proponer como una idea importante, es que parte del efecto de la violencia en la escuela es la naturalización del conflicto armado. Y creo que eso es uno de los elementos más importantes para nosotros dentro del sistema educativo, si queremos entender cómo se hace la educación rural en medio del conflicto, es cuando los maestros, las familias tienen que seguir las reglas de juego de los actores en esos territorios, se empieza a entender como, o se empieza como nosotros lo denominamos, una naturalización del conflicto, de esas condiciones que están dadas y que por lo tanto hay que respetarlas y asumirlas. Nosotros encontramos en unas zonas del país, y pensemos que esto se hizo en el 2018, se había firmado el acuerdo de paz, estábamos en un proceso de transición de ocupación de los territorios, salía FARC, y en los territorios había unas disputas por el poder. Y allí, en algunas zonas donde había salido FARC y estaban como a la espera de quién tomaba el poder en esas zonas, inclusive unos maestros y unos directivos sentían nostalgia por la salida del grupo armado, porque se sentían un poco abandonados en el sentido que no sabían quién iba a poner las reglas, quiénes iban a poner las nuevas lógicas de convivencia en esas zonas. Y pues ahí podríamos hablar también en otro momento de cómo se dan esos órdenes sociales en los territorios que son atravesados por el conflicto. Entonces, en ese sentido, los maestros, inclusive tenemos testimonios donde decían, ahora no sabemos qué va a pasar, se va a perder la comunidad, no sabemos quién llega, y entonces empieza como una nostalgia de inclusive esperar que esa situación tan difícil que traían con el actor armado no fuera a ser mucho más fuerte con el nuevo que fuera a llegar. Y esto fue en el 2018, de nuevo, en un momento del país en el que había tal vez una sensación de esperanza, gracias al acuerdo de paz, y que con mucho, dado que, como bien lo decía Alfredo, el acuerdo no se está, o sentimos que no se está implementando, y que claramente estas apuestas que teníamos hace un par de años, pues hoy no se han hecho realidad. Y todos estos elementos que nosotros describimos en el estudio de cómo esto toma forma en los territorios contrasta, y por eso nuestra idea y nuestra tesis es que la educación en el conflicto tiene grados, continuidades y contradicciones, y esto tiene una apuesta que nosotros queremos resaltar también, y es que al mismo tiempo la escuela se convierte en un agente de superación del conflicto armado y de construcción de paz. ¿Por qué? Porque también encontramos, como les digo, este estudio se hizo en varias partes del país, en 15 municipios PEDET del país en ese momento, y lo que nosotros encontramos es que dependiendo el nivel y el grado de activación que tuviera el conflicto en el municipio o en la vereda, encontramos que al mismo tiempo la escuela tiene una oportunidad para remover esas estructuras sociales y culturales del conflicto a través de los elementos que tengo allí, que hoy les propongo para esta reflexión. El primero de ellos es, creo que es el primero de ellos es, los maestros conciben, y es la percepción que nos manifestaron,
es que su rol como docente en estas escuelas es un acto de resistencia para proteger a las comunidades afectadas por el conflicto armado. Los docentes manifiestan que si ellos salen de las escuelas, los actores armados van a tener muchas más oportunidades para reclutar a los niños y las niñas en cada una de esas zonas. Es un acto de resistencia también en el sentido en que ellos pueden ellos pueden finalmente proteger a los estudiantes de estos condicionamientos de los territorios, pero también de poder hacer ejercicios de reflexión con ellos y de revalidación como de estas dinámicas. En segundo lugar, en las escuelas, en muchas escuelas del país, en varias zonas, en ese momento cuando nosotros visitamos, se llevaban a cabo ejercicios de memoria histórica que podían resignificar el conflicto y la violencia. Y allí es muy importante llevar a cabo estos ejercicios porque finalmente hablar del conflicto, para nosotros que estamos en las ciudades, pues finalmente uno lo puede objetivar, pero para quienes han vivido el conflicto no es posible mencionarlo, no es posible nombrarlo, porque hay muchas emociones de temor, miedo, terror en muchas ocasiones frente a esas condiciones de violencia. Y en ese sentido, llevar a cabo ejercicios de memoria histórica permite tramitar esa serie de emociones y también llevar a cabo ejercicios de resiliencia en las comunidades. En tercer lugar, es posible la escuela como un agente de superación de conflicto armado en la medida en que los procesos educativos pueden incidir en esa construcción de trayectorias de vida de jóvenes que generalmente en estas zonas están asociadas a la violencia y la ilegalidad. Cuando los jóvenes piensan en los jóvenes de las ciudades o de una ruralidad un poco más próxima a las ciudades, no dispersa, no atravesada por conflicto, cuando piensan en sus futuros, en sus trayectorias de vida, en muchas ocasiones los jóvenes tienen la oportunidad de pensar qué quiero ser en la vida. Quiero ser comerciante, quiero ser ingeniero, quiero ser inclusive padre de familia. Bueno, hay muchas opciones que los jóvenes hoy se están preguntando. Quiero estudiar una carrera, quiero estudiar una carrera universitaria, una carrera técnica, pero en estas zonas dispersas, atravesadas por el conflicto, por una producción calera muy alta, los jóvenes finalmente, sus preguntas es, ¿yo qué rol voy a ocupar en estas dinámicas del conflicto? Entonces yo voy a ser el sicario, yo voy a ser el raspachín. Hay unos temas de género supremamente fuertes, digamos, de cuáles son esos roles, cuál es esa expectativa de rol que tienen las niñas y las adolescentes frente, por ejemplo, a los actores armados. Y bueno, eso es otro tema grandísimo que podríamos profundizar allí. Pero es como finalmente los maestros, a través de los procesos educativos y procesos de orientación, que muchas veces no son conscientes que ya están haciendo orientación, finalmente logran remover esos imaginarios de los jóvenes, logran hacerlos dudar, logran hacerse que los jóvenes se hagan preguntas y finalmente el único camino válido es la violencia y la ilegalidad. Al contrario, ellos en muchas ocasiones encontramos que los maestros promueven la reflexión y la posibilidad que ellos imaginen haciendo otras cosas fuera del conflicto. El último punto es la construcción de lazos de solidaridad. Perdón que me iba a pasar otro. Y unido a esto es la formación de habilidades socioemocionales en los estudiantes y muchas veces en las familias. Los maestros decían, nunca hemos tenido o llevado a cabo procesos de formación para el apoyo socioemocional a los estudiantes que les debemos prestar, pero finalmente lo hacemos. Entonces, cuando Alfredo, tú preguntas, ¿cómo educar si tenemos posibilidad de educar en la ruralidad y en una ruralidad en medio del conflicto? Lo que nosotros encontramos visitando estos territorios es que se hace. O sea, pese a que los estudiantes no han tenido procesos de formación en términos de apoyo socioemocional, lo hacen con las herramientas que tienen como sujetos, pero también seguramente con su formación previa como maestros. Y logran finalmente ser un apoyo para los estudiantes, para sus familias, que es supremamente fundamental. Y que nosotros decimos, sí, si tuviésemos la posibilidad, y por eso el estudio termina allí con una propuesta de lineamientos de política educativa, es si nosotros pudiésemos llegar con procesos de capacitación,
de formación, de cualificación a los maestros en estos aspectos educativos, podríamos hacer muchísimo en los territorios. Podríamos ofrecer todo un marco de apoyo tanto para los maestros como para los estudiantes que permita remover de nuevo estas dinámicas. Y finalmente, y con esto termino, la escuela tiene una oportunidad para superar el conflicto armado y construir escenarios pacíficos de convivencia en la medida en que escuela y comunidad en la ruralidad generan lazos de solidaridad supremamente importantes. Gracias a estos lazos de solidaridad que encuentran o que establecen los rectores, los maestros con las familias de los estudiantes, consideramos que es posible llevar a cabo ejercicios de protección de los territorios frente a la reproducción de estas violencias tan fuertes en zonas de conflicto armado. Y creemos que esa es una esperanza, una posibilidad que hoy tiene la escuela y que, como dije anteriormente, la escuela no se debe pensar escindida del conflicto, sino al contrario, entender esos relacionamientos para poder desactivarlos, ojalá en algún momento resignificarlos y por lo tanto construir propuestas y estrategias educativas basadas en ese relacionamiento, entendiéndolo, pero también intentando superarlo. O sea, cómo superar, cómo resignificar, pero desactivar esta reproducción que claramente llevamos haciendo durante más de 6 décadas en el país y que por lo menos para quienes creemos en que es posible generar espacios de convivencia pacífica, consideramos que la escuela es un buen lugar donde podemos finalmente superar o empezar a superar el conflicto armado en el país. Y con eso terminaría. Muchas gracias. Bueno, mil gracias, Marcela. Ahí ya nos dejaste con varias preguntas y preocupaciones, a mi parecer, varias cosas pendientes. No sé, Alfredo, si tienes algo para decir para darle paso después a Rubén. Sí, yo creo que podemos hacer la síntesis de lo que ha dicho Marcela en el sentido de que todavía estamos construyendo la paz. Un poco la respuesta es que todavía no se ha construido del todo la paz, pero que la educación sí tiene posibilidades, y eso es lo que quisiera que nos dedicara, que enfatizara Rubén Urrea ahorita, ¿sí? Cómo la escuela puede, la educación puede cambiar la sociedad, pero no es una cosa inmediata, es algo que requiere tiempo, que requiere el mediano y largo plazo, pero que se necesita hacer y que uno aprende a identificar los conflictos, ya no tener que resolverlo a las patadas en la escuela, en el hogar, y cómo esa unión de hogar y escuela nos enseña a respetar al otro y a hacerse respetar. De manera que lo que estamos generando es comunidades capaces. Y Colombia tiene mucho que mostrar ahí y ha logrado cosas interesantes en ese, recuerdo, esa formación no tradicional que se ha logrado desde que comenzó la escuela, cuando se logró alfabetizar a poblaciones dispersas a través de los primeros usos de los medios de los medios de comunicación para educación, ¿sí? Que nos enseñó la Futatensa. Y lo que nos han enseñado ahora, y eso es un poco la experiencia de Rubén, que ha logrado con su organización y con la comunidad, que la gente pueda, los muchachos, los jóvenes, puedan acabar el bachillerato y lo puedan lograr de buena calidad. Y otros, como se ha podido ver en Escuela Nueva o en otras formas de escuelas no tradicionales, que han logrado formar a la gente y mostrar cómo esa formación, casi que la formación desde la escuela, se expande hacia la comunidad y cómo el maestro es formador de sus compañeros y cómo la educación ha aprendido a ser flexible, desarrollo, pero todavía hay que fortalecerla y eso es un poco
de su experiencia ya de cuántos años, 25 años, desde 2000, como asesor pedagógico, ha hecho Rubén en Río Negro. ¿Quién es la palabra, Rubén? Alfredo, muchas gracias. A Marcela, quien ha dejado la vara muy alta con su intervención aquí. Espero yo medio acercarme un poquito con las pequeñas ideas que tengo para plantearla. A José Luis, muchas gracias, y a todas las personas que nos escuchan. Yo quiero primero como poner un contexto donde estamos en este momento. Pues estamos en el oriente antioqueño, en un municipio que se llama Marinilla, muy cercano a Río Negro. Soy de Río Negro, sí, pero cercano ahí. Pero mi institución, que se llama Coredi, está en Marinilla. Es una corporación de educación que ha venido trabajando desde cuando se iniciaban los programas de Radio Sotatensa a través de un mentor muy grande de esta organización, que es el Padre Pacho, que ha trabajado por la educación rural hace muchos años en el país, y que inició inclusive procesos que él de pronto ni identificó como educación popular, pero que realmente son educación popular, porque buscaban en las comunidades, desde los primeros procesos de alfabetización, de organización social y de instalación de procesos organizativos como cooperativas en el oriente, fortalecer el desarrollo. Bueno, en ese primer contexto. En un segundo, pues Coredi, y como ya lo decía Alfredo, las propuestas de nosotros son alternativas. Si bien operamos en un sistema, digamos, más o menos regular de educación, y estamos participando con la Secretaría de Educación en procesos formales de educación, lo hacemos desde procesos alternativos. Voy a hablar un poquito de eso ahora, pero esos procesos alternativos, pues, como lo mostró la Escuela Nueva en su momento, que pues por otros factores se ha dejado, o el Ministerio de Educación por otros sistemas la ha acomodado mucho casi en una educación tradicional, pero que la Escuela Nueva nos mostró un camino de que podría ser de otra manera y otra forma, con pedagogías activas y con otro trabajo de escuela, familia y comunidad, como lo resaltaban ustedes ahora. Se puede hacer educación en el territorio, y para las comunidades. Lo que yo quiero decir un poco en esta reflexión parte de a nosotros, desde los años 87 conformamos una corporación que se llamaba Coreducar, Corporación Nacional de Educación Rural, donde una serie de organizaciones nos sentábamos a hablar de educación desde un lado muy alternativo, pero acercándonos al ministerio y a los entes del gobierno departamental y nacional. Eso nos ayudó a que como organización empezaron los inicios en el 2010 de lo que hoy es la Mesa Nacional de Educación Rural, de la cual yo hago parte como integrante de Coredi, donde hay otras organizaciones pues de nivel nacional, que por decir algo está CINE, está Viva la Ciudadanía, está Educapaz, hace parte de ellos, Compartir, y otras entidades de los territorios en Antioquia, en el Valle, en Santander. Y la pregunta que nos hemos hecho a través de 5 congresos, pero no, directamente yo he participado en los 3 últimos, es cómo hacer que las políticas públicas, primero, que sean políticas, segundo, que sean públicas, y tercero, que lleguen a las comunidades. Y con esa pregunta es que yo quiero pues como empezar a compartir hoy, aunado a todo lo que ustedes hicieron dentro de la introducción y las preguntas que orientan esto, a conversar un poquito, y sobre eso quiero dar 2 o 3 conceptos que pueden ayudar. No va a ser una presentación, sino que simplemente voy a esbozar unos asuntos, y es que el tema de la educación, y ya Marcelo lo decía, la educación no puede estar aislada. Ese es el primer asunto. La educación, el territorio y el desarrollo tienen que conversar aún más. No es en la ruralidad y en muchas propuestas de educación, no podemos hablar de educación, sino de educaciones, de desarrollos y de territorios. Porque hay unos contextos, hay unas particularidades que hacen de que sean educaciones, de que sean desarrollos y de que sean territorios los que debemos abordar de acuerdo a esos contextos. Y en eso, y para empezar a dar un poquito de respuestas a esas preguntas de cuáles han sido los avances y los retos, pues yo tendría que hablar más de retos que de avances. Bueno, hablaremos un poquito de avances que se han
tenido en este proceso de paz, pero son retos. Y es que la escuela está atravesada por unos factores políticos, económicos, sociales, geográficos, culturales, y que normalmente no se tienen en cuenta. Básicamente las políticas llegan desde una parte central, y esto no lo estoy diciendo como nuevo. Eso lo saben y lo sabemos todos, lo han hablado, están en los diagnósticos. Sin embargo, hoy, en el año 21, las políticas llegan desde el centro. Aún más, no llegan. O si llegan, simplemente se hace para cumplir con unos indicadores que tienen en los programas de desarrollo, en los planes de desarrollo. Frente a esa situación hay un reto, y es que, y ya lo decía Marcela, se debe pensar en una educación y unos desarrollos, o en unas educaciones y unos desarrollos con la comunidad y para los territorios. Porque si el desarrollo no se piensa con la comunidad, y desde la comunidad, pues estamos pensando en lo que hoy es el desarrollo del país. Un desarrollo más pensado desde el mundo occidental, desde un mundo capitalista, que, como lo decía Alfredo en sus primeros momentos, ¿cuál será el problema? ¿Será el problema el territorio? ¿Será el problema el capital? Pues la lucha por el territorio nos tiene en esta violencia. Pero la situación es que el territorio que está en disputa es muy poquito, porque el 80% del territorio está en manos de 2 o 3. Y esa minoría son los campesinos, que no tienen ni tierra ni tienen posibilidades. Y es ahí donde las políticas de la educación rural llegan, pero desarticuladas y pensadas desde la educación únicamente, a expensas de que una estructura como las que hay en la ruralidad no pueden ser pensadas de un solo ministerio. Deben ser pensadas desde todos los ministerios, pero articuladamente. Es posible que se piense la ruralidad desde agricultura, desde desarrollo, desde salud, pero no están unidos a un solo proceso, sino que cada uno actúa por su parte. ¿Qué encontramos en este mundo? Ya lo decíamos. En este contexto rural de hoy, como para entrar ya un poquito en el contexto y a partir de lo que hemos nosotros conversado, los desafíos que nos han dejado esos congresos de educación rural. El campo hoy, por un lado, es una capitalización de tierras, una lógica capitalista, unos monocultivos, una ganadería extensiva, una minería a gran escala, que pues permite sacarle mucho provecho al campo, permite mucho desarrollo, pero la pregunta es, ¿desarrollo es para quién? Y hay sobre eso bastantes estudios, tanto cualitativos como cuantitativos, y conocemos resultados y sabemos en quién están. Pero también hay otra Colombia de unos territorios campesinos, donde, pues, primero, de pequeños campesinos, que ganan un salario o menos de un salario mínimo, donde, digamos, en población hablan del 20, del 22, en el último estudio que se hizo, hablan de un 24.52%, cuando José Antonio Campo nos hizo ese estudio en el 2018. Pero bien, sean el 25% de los colombianos. Estos campesinos se instalan en unas economías muy precarias, sin muchas posibilidades, pero además con otra situación. Cuando hablábamos ahora de todo lo que se instala en estas comunidades sobre la violencia, la economía ilegal y esos impactos ambientales y económicos que deja esa economía, pues es a ellos, básicamente, a quienes llegan esa situación. Más adelante abordaré el tema de por qué llega a ellos esa situación y por qué los impactos es al campesino, no a los otros que se busca impactar, a los que les llega. Esos desafíos y retos, pues, hoy a esa problemática del campo que viene, y lo decía
Alfredo en su introducción, desde hace muchos años, hoy se suma un asunto más, y es que, pues, a raíz de no implementación de los procesos de paz, por un lado, y a raíz de la pandemia por el otro, y de todo lo que se agrava 2019-2020, se suma una confrontación social y política más polarizada. Y con ese impacto social que ha tenido y la pandemia y sanitario, pues es mucho más grave el escenario, donde desde el gobierno al menos no se avisora un camino, y que para futuro, en los gobiernos que siguen, pues va a ser un desafío grande y un poco complicado de manejar. ¿Qué es lo que demandan esas comunidades cuando hablan de soluciones? Porque aquí, pues, es hacer un diagnóstico de todo lo que se tiene, pues, es bien conocido. Pero ellos buscan que las iniciativas sean siempre descentralizadas para recuperar la confianza y mejorar los canales de diálogo, para que de verdad haya una infraestructura de paz y de gobernanza. Porque, lo decía Marcela ahora, son otros los actores que manejan el tema político y social en las comunidades. Y hay que abordar el problema más de fondo, tanto en lo social, en lo político, en lo económico. No podemos pensar una educación solamente abordada con las soluciones que hoy tiene el Ministerio de Educación Nacional. Si la realidad del campo, y que también permea las ciudades, es complejo, pues las soluciones tendrán que ser de fondo. No podrán ser soluciones así tempranas, así tomadas a primera vista. Por decir algo, en este trabajo que hemos venido luchando y en esta interlocución con el Estado para la manera como las políticas pueden llegar a las poblaciones rurales, pues se habla en esta implementación de que lleguen los acuerdos y de que se implementen el plan, el PER, o sea, el Plan de Educación para la Ruralidad. Y lo que se pretende es rápidamente incorporar algunas situaciones y de construcciones y de propuestas que se han hecho desde universidades y desde algunas instituciones, pero que no van a alcanzar a desarrollarse, no se van a poder instalar, simplemente se darán a conocer. Hay unos lineamientos que se llaman unos lineamientos para educación rural, hay unas propuestas de gestión educativa, pero por lo que estoy mirando, no van a alcanzar a ser implementadas en nuestras comunidades rurales, sino que simplemente se van a dar a conocer y quedarán como si se socializaran, que es básicamente lo que el Ministerio de Educación en el momento está mirando frente al tema de las políticas de educación rural. Entonces, hay que volver al centro las actuaciones de la construcción de paz. Y en eso, la mirada parecía que empezaba por donde era, en ese enfoque territorial, en esa apuesta por las decisiones descentralizadas, pero eso va más en el papel que en la realidad. Y si de verdad los PEDET que tienen ese enfoque territorial, bueno, claro, los PEDET, pero que hay que vivirlos como realmente es, porque si hoy consultamos a los gobiernos municipales y de territorios PEDET, pues tendrán en el plan de desarrollo algún asunto mencionado sobre los PEDET, pero eso no va más allá de poner en el plan un asunto que le dijeron que era un municipio PEDET, y algunos de ellos porque llegaron algunos desmovilizados y que se asentaron en el territorio, pero para las comunidades no se siente. No hay una propuesta integral que vaya más allá de pensar que es un municipio PEDET y que vienen unos planes de desarrollo con enfoque territorial. Y hemos preguntado e indagado en algunos de estos municipios del nordeste, del Bajo Cauca y del Magdalena Medio, que son básicamente en Antioquia, de los que yo conozco por el tema de los PEDET, y la comunidad, los mismos maestros, estamos a las espaldas de esta situación. Eso implica unos desafíos para el fortalecimiento de la educación rural. Desde una mirada nacional, yo creo que es necesario acelerar la implementación de ese plan especial para la educación rural. No dejarlo en esos 170 municipios, en las 16 subregiones
y en unos programas de desarrollo con enfoque territorial que si bien tenía muy buenas intenciones, cada vez se van apagando y la gente se va olvidando de esto. Y recordemos que cuando se firmaron los acuerdos de paz, el tema, el acuerdo 1, desarrollo rural integral, que es el primer acuerdo y que gracias a eso pues se le dio una mirada al campo como una primera prioridad en el país, pues tenía una meta al 2031. Pero dicen los expertos que como va avanzando el país, como con el poco cuidado que se le está poniendo a esto, ese 2031 se correrá muchos años. Por el momento hablan de 10 años más para que si se implementara ya se pudiera llegar. Y ahí hay un asunto, que en esos desafíos el trabajo de los modelos flexibles es muy importante. Yo creo que llegar a la ruralidad con propuestas tradicionales de educación, como todavía el gobierno lo tiene y lo maneja, y que los modelos flexibles es para situaciones muy extremas, llegar con esas propuestas tradicionales no le vamos a hacer ningún beneficio a nuestras comunidades, porque sí, como lo decíamos al principio, si es resolver situaciones para educaciones, desarrollos y territorios, hay que pensar modelos que piensen en esa situación y que se acerquen a ese territorio. Los modelos flexibles, por decir, escuela nueva, postprimaria, nosotros recientemente enviamos uno al ministerio y está en evaluación que se llama el modelo Z, que de pronto ahora, si hay un espacio, hablaremos un poquito de él como una propuesta para la ruralidad. Son modelos flexibles que son bien pensados, pero en el qué, muy bien, en el cómo nos perdemos. La educación en Colombia, y la hablo en general, no solamente para la ruralidad, sino para lo urbano, tienen muy bien definido el qué en los propósitos. Si vamos a la ley 115 del 94, hay una claridad meridiana sobre el qué de la educación. Cuando llegamos al cómo, nos retrocedemos y nos salimos de la ley, y ya no es 1994, sino si son muchos años atrás, de una educación tradicional, lancasterista, centrada en contenidos, no en competencias, no en el desarrollo de las capacidades del ser humano, la que se nos apodera. Y que inclusive los temas de indicadores están más desde resultados de pruebas, que no son malas, me parecen interesantes, pero que la educación no lo ha sabido abordar, y que pensamos que trabajando contenidos, no capacidades y competencias, podemos avanzar con la educación en el país. Hay unos retos en este tema de la educación y el desarrollo de las comunidades, de las personas y de los territorios. Y es que hay que superar esos discursos que ahora seguramente se van a ver mucho en las próximas campañas políticas. Y que lo encontramos en muchos eslogan y cosas, cerrar las brechas entre lo rural y lo urbano. La pregunta cuando hacía usted por lo rural ahora, doctor Alfredo, ¿qué es lo rural? Y yo hablo aquí, cerrar las brechas entre lo rural y lo urbano. Se convierten en frases que lo único que hacen ver es lo urbano como lo ideal, como lo que tenemos que alcanzar, como hacia lo que tenemos que llegar. Y ahí empezamos a desenfocarnos, porque las políticas entonces para la ruralidad será parecernos a lo urbano. Y lo distinto de la ruralidad es que tiene unos desarrollos, unas particularidades que hay que trabajarlas, pero desde allá, no con propuestas del urbano. Ahí también es necesario plantear discusiones nuevamente entre el tema de educación, desarrollo y bienestar rural. Discusiones que tienen que nacer en la escuela, porque si la escuela no se desborda el territorio, es decir, el currículo no se sale de esas 4 paredes en que está encerrado y se mete a la comunidad, porque con la tradicional frase de que si hay que traer el contexto a la escuela, pues nos vamos encerrando y sí traemos la problemática, pero se queda ahí como una simulación de lo que pasa. Creo, y en eso el PER, por ejemplo, tiene un camino que muestra, cuando habla de una relación escuela, familia, comunidad, nos está indicando esa relación es la escuela, el currículo, se debe salir de esa esfera
de institución, de institucionalidad o de cuatro paredes, y que llegue al territorio, que llegue a la comunidad, para que de verdad, como lo decía Fresnier en sus comienzos, la escuela está allá, en el territorio, en el campo, en los procesos productivos, los procesos sociales, los procesos comunitarios. Y en esa mirada de sacar el currículo al territorio, a que incida y a que sea permeado y mejorado por los actores del territorio, pues tiene que dar lugar a la construcción de modelos propios que dialoguen con los territorios sin las limitaciones e imposiciones de un sistema educativo convencional. A eso le tenemos que apuntar, a que avancemos más en estos asuntos que nos lleven a que la escuela sea de verdad la que le aporte a la educación. Y si le hace un aporte a la educación, al desarrollo de los territorios, estamos protegiendo la naturaleza, estamos cuidando esas tierras, estamos haciendo personas que quieran y se apoderen de esos territorios y haciéndole un gran aporte a la paz. Quisiera, para que conversáramos ya un poquito más en otros asuntos, pues dejamos hasta aquí la reflexión, porque seguramente a través de las preguntas podemos seguir hablando sobre estos asuntos. Creo que pues dejémoslo ahí en este pequeño esbozo de ideas para que a través de preguntas o de algunos aportes podamos complementar. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante tanto la exposición de Rubén como la de Marcela. Y nos están mostrando varias cosas. Primero, la educación del futuro en lo rural tiene que salir del territorio y llenar y hacer que todo el territorio funcione y desde ahí se acomode. No depende de los sueños que tengan el nivel central. Eso es súper importante. Tenemos que adecuarlo al territorio y tenemos que mover a la gente, a toda la gente. No podemos llegar a una educación de calidad si no está involucrada la familia, si no está involucrado el sector privado, si no está involucrado la producción. Necesitamos, y el otro reto importante es que Colombia tiene que pensar, es decir, ya tuvimos un premio Nobel en literatura, casi todos nuestros objetivos son muy buenos desde el punto de vista de la poesía, pero tenemos que cómo unir la cabeza con las manos, cómo lograr que todas esas declaraciones se hagan en la práctica. Yo no podría decir que el gran problema de acuerdos de paz es que no se ha logrado poner en la práctica la mayor parte, como nos han dicho ellos dos, la mayor parte de las cosas. Tenemos que meternos a realizarlo y convencer a la gente de realizarlo y además evaluarlo para aprender y saber qué pudimos lograr y qué no pudimos lograr. Por eso el control social, la mirada de toda la gente es absolutamente importante. Bueno, yo creo que valdría la pena, hay algunas preguntas que tú, José Luis, dijiste que ibas a leer de la parte del chateo, que podía ser unas preguntas hacia nuestros expositores. Sí, muchas gracias por esas presentaciones. Hay varias preguntas aquí en el chat, pero como somos poquitos, los invitaría a que si están aquí las personas que las hicieron y quieren intervenir para que sea de pronto más clara la pregunta, pues simplemente abren su micrófono y las escuchamos. Nancy está diciendo 3 preguntas. Hola, mi nombre es Nancy Montes, soy del Salado Bolívar, del Carmen de Bolívar en la región de los Montes de María. Es un corregimiento, o sea, es una zona rural. Entonces mi pregunta, la primera es para Marcela. Entonces dice, ¿cómo hacer en la zona, bueno, ahí habló en zonas de conflicto, pero pues quisiera extender más a zonas de posconflicto, que pueden propender a ser nuevamente zonas de conflicto, que las entidades locales como secretarías de educación, inclusive desde el nivel nacional hasta local, implementen modelos educativos que incorporen en la Cátedra de la Paz, que es una asignatura que incorporaron, el tema de conflicto en Colombia, teniendo en cuenta las historias del territorio.
¿Contesto o Marcela, una sí, ronda de preguntas? no, no. Ya. Gracias, Nancy, por la pregunta. Y pues justamente nosotros también fuimos a Montes de María y cuando nosotros hablamos de ejercicios de memoria histórica que se están haciendo, pues justamente los encontramos allí. Y de nuevo, esto es muy dinámico y zonas que puede ser donde el conflicto haya mermado, nuevamente se activó o se activó distinto con otros actores. Y pues nuevamente la apuesta es a incorporar estos procesos de resignificación del conflicto y esto se hace a través de la Cátedra de la Paz. Yo creo que la Cátedra de la Paz es una buena herramienta, digamos, tiene un diseño importante y potente para llevar a cabo también estos ejercicios. Claramente la cátedra es mucho más amplia, pero a propósito de la cátedra se pueden llevar a cabo estos ejercicios. Y por ejemplo también con el Centro Nacional de Memoria Histórica, allí hay otras herramientas pedagógicas que están libres en su página web y que han tenido un diseño también muy pertinente que se pueden incorporar a estos procesos educativos. Entonces, finalmente, creo que esa es una buena vía para llevar a cabo y hacerlo. Bueno, a mí me gustaría además tal vez añadir algo que es la necesidad de que cuando se hable de comportamientos, no todo sea curricular, sino que hay que aprender a que la gente desde la escuela entienda y conozca los conflictos, pero también entienda y conozca que no se deben resolver solo por violencia. Que aprenda que se pueden dialogar, que se pueden solucionar dialogando y exigiendo y dando respeto a los demás. Nancy, no sé si quieres hacer la otra pregunta, de pronto iba alguna para Rubén. Aquí las Sí. dos que hiciste. Adelante. Sí, gracias. La otra pregunta sería para Rubén. ¿Cómo se podría incidir ante el gobierno nacional para la reestructuración de las políticas públicas en lo rural, debido a que estas no están ajustadas a la realidad de los territorios? Abre el micrófono, Rubén. Ay, qué pena, ya. Nancy, muchas gracias. Usted hace la pregunta del millón. ¿Cómo hacer que el gobierno escuche las propuestas desde los territorios? Yo creo que hay que seguir. En esto hemos venido trabajando y tenemos que seguir en un asunto de interlocutar con los territorios desde las mismas secretarías de educación para que el asunto vaya creciendo a nivel municipal, a nivel departamental y se vayan teniendo unas políticas públicas desde lo territorial primero, allá con el ente territorial, unidad primera que es el municipio, y luego el departamento, y así haya una mayor presión para poder llegar a un nivel nacional. Porque si desarticuladamente también llegamos nosotros al ministerio, nos van a ver desunidos. Y difícilmente con una estructura como la del ministerio, que por un control que tiene, hacer más flexible, poder soltar y que se tengan propuestas más territoriales, es complicado si no hay una unión y una verdadera propuesta desde los entes territoriales allá para que esta política de verdad sea primero política, sea pública y para las personas del territorio, porque pueden que sí sean políticas, pero no son públicas. Pues yo no sé, Rubén, si vale la pena que digas cómo se logra que unido la comunidad con la iglesia, con los otros colegios y con otras fuerzas se logre cosas como lo que han logrado ustedes. No es que han sido muchos los logros, han sido muchas las luchas, pero pocos los logros. En Antioquia sí ha habido un apoyo a esfuerzos de entidades como la nuestra y que hemos trabajado de mano de la Secretaría de Educación. En otros lugares del departamento, de la nación, perdón, se han tenido, pero no hay una continuidad. Creo que ahí es
cómo buscar desde la fuerza de las entidades de los municipios que se una, claro, bienvenido el tema de la iglesia, bienvenido de la educación y bienvenido todo el asunto político desde los gobernantes locales para que sean propuestas consistentes, porque si no hay una política en el municipio y en el departamento, pues tampoco va a haber una política. Más difícil va a ser de lo nacional, que es una lectura más grande, y si no hay una articulación, porque ahí viene el otro tema, y es que a los departamentos llega el ministerio, pero llega con una razón. Vea, nos va a dejar implementar vamos a implementar tal política, por ejemplo, con el PER, por ejemplo, con el PER fase 1 y fase 2, que fue muy... No, venga, a mí me tocó, por ejemplo, hacer parte del PER 2, y nosotros llegábamos a los municipios y pedíamos el permiso para trabajar en las instituciones educativas. ¿Cómo es posible si eso tiene que ser liderado por las mismas secretarías de educación? Lo único que le hacíamos a la secretaría eran unos informes y le contábamos cómo íbamos. Pero realmente, si no hay un compromiso, porque además tampoco se los exigen, es complicado que las políticas funcionen en el país. Muchas gracias. Alfredo, no sé si yo puedo meter la cucharada con esa respuesta de Rubén, y es que pensando también en la exposición de Rubén y en la pregunta de Nancy, Rubén ha hablado de que tenemos demasiados qué, pero muy pocos cómo. Te quería preguntar si vos pensás que este proyecto que está en el Congreso de la República para el reconocimiento del campesinado colombiano como sujeto de derechos, si has tenido algún acercamiento a ese proyecto, que ya creo que está en segundo debate, le faltan todavía creo que 5 o 6. Bueno, si has tenido la oportunidad de revisar ese proyecto y si eso sigue como en esa lista de esos qué, o esto sí da un paso un poquito más allá en la consolidación de la ruralidad en Colombia, y si eso también aportaría sobre todo a la educación rural. Déjeme, antes de darle la respuesta, me olvidaba en ese tema de las políticas un asunto que tiene que ver con la paz, y es que el gobierno en las soluciones son más. Hoy, ya que usted habla del Congreso y los diálogos que están haciendo, quiero hablarme de una sobre los cultivos y la fumigación de cultivos. ¿Cómo es que pensamos las políticas no integrales? Que la solución que hoy se está planteando es nuevamente fumigaciones, porque hablan de porcentajes, de cómo con fumigaciones disminuyo esto, pero cómo cuando no hay fumigaciones aumenta. Y la mirada es, vamos a fumigar y erradicar cultivos, también manualmente. ¿Y quiénes pierden? Pierden los campesinos, porque los otros buscan otros espacios, otros lados. ¿Quiénes quedan con el problema? La gente que estaba en el territorio. Entonces esas políticas lo que hacen es afectar al territorio, pero no hay una propuesta integral, una mirada al campesino, y para eso voy para el segundo frente a su pregunta, que lo beneficia a él. Todas las políticas que se tienen en estos diálogos, yo quiero contar una pequeña historia. Todos ustedes conocen en el país lo que es Ituango y lo que es el corregimiento El Aro, donde hubo esa masacre tan grande de los paramilitares. Maestros tenemos ahí en las veredas del corregimiento El Aro, y hablando con Luz Dario, una de las docentes, decía, bueno, yo fui víctima del primer desplazamiento cuando la masacre. Nos fuimos a Valdivia, un municipio cercano ahí. Regresamos, y al regresar nos llegó otro desplazamiento, las fumigaciones con glifosato. ¿Por qué desplazamiento? Porque al acabar al fumigar, no solamente se acababa la coca y las plantaciones ilícitas. Lo que primero se acabó fue toda la agricultura, todos los medios de producción y toda la naturaleza. Hoy, años después de esa situación, ella es maestra rural, y estoy diciendo, y como un signo de resiliencia, yo estoy con mis comunidades construyendo el suelo porque se perdió. Aquí no hay árboles grandes, son pequeños arbustos que apenas van creciendo. Todo eso gracias a todo lo que políticas que se hicieron no pensadas
en los impactos para el campesino, sino impactos para erradicar la coca, pensando que atacándola de ahí íbamos a acabar con el problema. Sobre su pregunta de la ruralidad, ese asunto sí que es álgido. Enmochilaron hace mucho tiempo una propuesta para darle reconocimiento a los campesinos. Ya la tenían lista y no pasó. No conozco lo que se está haciendo ahora porque ya se ha hablado mucho del sujeto campesino y sobre eso hay muchas miradas, pero es que mientras no haya ese reconocimiento, que pues esta última, lo que usted menciona, no la conozco de cerca, nunca ha avanzado, no hay una mirada campesino. Lo que sí han logrado otras comunidades en la ruralidad, las comunidades negras con todo el asunto comunitario y los indígenas, que inclusive pues ellos sí han podido avanzar en lo que no solamente culturalmente, sino en el tema educativo, un modelo de educación propia como ellos lo vienen haciendo y tienen unos reconocimientos como sujetos de derechos. Las comunidades negras y los indígenas. Los campesinos somos tratados, digo yo porque hago producto de eso, como unas personas de la ciudad y que nos parecemos en eso y donde tenemos unas grandes desventajas. Gracias, Rubén. Nancy levantó de nuevo la mano. Nancy, te escuchamos. Qué pena que sea tan habladora. Tranquila, puedes hablar más. No, yo quería más llevar a una reflexión por todas estas experiencias que se han compartido y todo este discurso de esta charla, y es que la desarticulación está matando a Colombia. Considero que estar desarticulados, porque entiendo que existen demasiados movimientos que trabajamos por la educación en muchas zonas del país, pero cada uno, digamos, que pedalea solo. Y si nos vamos a la introducción que decía Alfredo sobre la equidad y sobre cómo construir equidad, tenemos que comenzar a tejer, como le digo yo, una gran telaraña, pero una telaraña de saberes y de construcción de conocimiento para poder llegar a lo que dice Rubén, poder llegar e incidir directamente a esas políticas públicas y decirle al gobierno que se tienen que hacer es de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Entonces, ¿cómo creo yo desde los conocimientos que tengo desde el Salado en nuestros aprendizajes y nuestra construcción de conocimiento que hemos hecho desde la reconstrucción de nuestro territorio, es que tenemos que enamorar, convencer y construir a todas esas entidades locales, municipales, nacionales, para que se metan en el cuento y entiendan que la educación es la clave del éxito. Y si no tenemos educación, no podemos hablar de desarrollo, no podemos hablar de economía. Si no educamos a nuestros niños, en el futuro habrán conflictos aún mayores que los que vivimos hoy día. Habrán conflictos por el agua, por el medio ambiente, entre otros. Entonces, sí es como invitar a cómo desde donde estemos, desde las zonas donde estemos, porque la centralización nos está matando. Y nos está matando es porque ese poder desde allá arriba hace que todas esas políticas públicas lleguen hasta lo último, pero nosotros no se las devolvemos diciéndole, hey, mira, acá eso no funciona, acá acá hay deserción escolar porque los niños no tienen para comer, acá el tema de transporte público no funciona porque la política pública no está ajustada a la realidad del territorio. Entonces, ¿cómo decir eso? Yo creo que tenemos que también repensarnos nosotros como masitas, como esos pequeños puntos de la telaraña para tejer una gran telaraña que pueda llegar hasta el gobierno nacional. Gracias. Sí, yo creo que es un punto importante ese de que todos los asuntos deben ser, y hemos aprendido que deben ser multidisciplinares y deben ser multisectoriales. Nosotros lo que tenemos que no es construir comunidades con todos esos sectores y con todas esas disciplinas, porque ninguna disciplina sola
o ningún sector solo da una solución real. Listo. ¿Alguien más de pronto tiene alguna pregunta, intervención? Aquí estamos pendientes. ¿Alguna pregunta adicional? Alba Janet. Alba, te escuchamos. Sí, es como una reflexión y un poco compartir como la experiencia de trabajo y es que, como lo decían ahorita, estamos fraccionados y también a veces las disciplinas nos fraccionan mucho. Entonces, eh, concuerdo en que todo este tema del conflicto armado, de la violencia, nos ha dejado una huella enorme en el país. Y por eso trabajamos fuertemente en este campo, pero también a veces siento que dejamos de lado otras violencias que son la violencia, las violencias cotidianas, el maltrato físico a los niños y las niñas, el acoso escolar, el abuso sexual, que también se convierten en circunstancias que finalmente afectan esa paz cotidiana y esa posibilidad de desarrollo armónico de niños y niñas. Y en la primera presentación hablaban de las habilidades psicosociales para la vida como una de las herramientas que usan o que los docentes han apropiado para abordar todo este tema del conflicto y las escuelas en el conflicto. Y me parece que trabajar desde las habilidades para la vida es una oportunidad enorme, no solamente para abordar el tema del conflicto armado, sino para esas otras violencias que están presentes en la vida cotidiana de los niños y que son graves para su desarrollo. Y el otro componente que sumaría yo a lo de habilidades psicosociales para la vida es todo el marco de derechos. Cómo los niños y los docentes se apropian de sus derechos humanos, pero también los derechos sexuales, los derechos reproductivos, que tienen que ver con esa protección al cuerpo, protección a la integridad de los niños y las niñas en las escuelas. Esa es como mi reflexión y mi aporte a este encuentro tan bonito. Sí, yo creo que es importante, muy importante lo que estás diciendo. Es decir, lo que decíamos un poco, el problema no es solo conocimiento, no es solo currículo, es comportamientos psicosociales y respeto al otro. Sí, respeto en todos los aspectos, ¿sí? Que evita las violencias, que evita el maltrato físico, que no esperamos y no podemos aceptar que haya violencia dentro del hogar, que no podemos ni debemos esperar que el que esté dirigiendo trate mal al que está manejando. Yo le debo exigir igualdad y que además así se ha construido, esa parte de los derechos se construyeron así. En el 48, preguntándonos cómo evitamos que esa salvajada de la guerra vuelva a producirse. ¿Cómo evitamos? Sabemos que en la guerra nadie ganó y nadie gana. Y por lo tanto tenemos que ir construyendo los derechos y por eso los derechos van creciendo, los derechos humanos ahora son sociales, culturales y ambientales. Entonces, construir en conjunto, respetar al otro. Respetar al otro y hacerse respetar es absolutamente necesario. Y además que todo el movimiento, el control social hacia la gente que tiene mando, el control social hacia los políticos que se comprometen, el control social hacia los directivos que se han elegido, debe ser continuo y todos debemos acompañarlo para que podamos construir una sociedad cada vez mejor. Como decía Amartya Sen, una sociedad justa no se arranca de una cosa perfecta, sino si nosotros discutimos y peleamos, y además peleamos contra toda forma de injusticia, vamos construyendo una mejor sociedad. Y para eso no necesitamos ser iguales en la política, iguales en la religión, sino que entre todos convergemos en la búsqueda de una sociedad mejor. Alfredo, yo quisiera tomarme el atrevimiento de darle la palabra a Marcela para unas reflexiones finales, porque ya debe atender otra reunión.
pero entonces le daría la palabra a Marcela si tiene algo para decir, que va muy en la línea de lo que acabas de decir sobre cómo también la escuela se vuelve ese actor fundamental en la resistencia frente a ese contexto de conflicto en el que todavía estamos. Entonces, Marcela, te escuchamos con tu reflexión. Sí, José Luis, muchísimas gracias. Me excuso con ustedes, pero ya debo salir a la otra reunión. No, básicamente yo creo que uno tiene que llevarse un mensaje de esperanza. Yo creo que en realidad la escuela es un espacio para la promoción, de nuevo, de escenarios pacíficos, de convivencia. Yo creo que es posible resignificar las relaciones, como lo decía hace un momento Alfredo, entender que podemos interactuar de manera distinta y no incorporar elementos de violencia en nuestras interacciones, tanto físicas como verbales, como simbólicas, como emocionales. Y yo creo que nosotros tenemos la gran oportunidad en educación de formar nuevas generaciones que tengan unas nuevas pautas de relacionamiento más basadas en el respeto por el otro, y que finalmente eso es lo que nosotros, o para nosotros, debe guiar nuestro trabajo en muchos sentidos, como maestros, como investigadores, como constructores de política, como comunidad civil, como asociaciones. Yo creo que en realidad, como lo decía Nancy hace un momento, hemos estado desarticulados. Pero yo creo que parte de estos espacios y de compartir justamente en redes es lo que nos permite saber qué está haciendo también el otro, estas experiencias que hoy Rubén nos contaba desde Antioquia, pero que seguramente, y lo que nosotros también encontramos es que seguramente si nosotros nos vamos a todas las entidades territoriales, a los municipios, vamos a encontrar experiencias de ruralidad. Y de nuevo, dado que la ruralidad no está escindida del conflicto, pues esas propuestas educativas abordan el conflicto, explícita o así no sea explícitamente. Y yo creo que propuestas de educación rural que fomenten la paz hay en todo el país. Lo que tenemos es que crear es una gran estrategia también que hace parte de nuestro trabajo, de los que estamos en educación, trabajamos en educación, es de cómo empezar a sistematizar y encontrar esas experiencias en algún lado, porque parte del reto es como, además de entendiendo esa ruralidad de verdad como muy diversa, o sea, la ruralidad de mar, de río, de campo es totalmente distinta, pero como finalmente nosotros nos inventamos un espacio para poder encontrarnos, conocer y aprender de todas estas experiencias. Entonces yo creo que hay mucho trabajo por hacer, pero creo que siempre el mensaje que uno se tiene que llevar es muy esperanzador. O sea, es posible hacerlo, se está haciendo, solo que tenemos que reconocernos, reencontrarnos ahora después de todo este tiempo de pandemia y seguir aprendiendo mucho de cada cosa que pasa en los territorios, porque pasa mucho. Entonces, eso quería decir únicamente para cerrar. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a todos. A usted, Marcela, muy amable. Mil gracias, Marcela. Entonces también pues yo creo que podemos ir cerrando. No sé, Alfredo, si tienes algo más para decir o si alguien tiene alguna pregunta, alguna reflexión que quiera hacer para finalizar. Yo creo que nos vamos igual con muchos elementos de la reflexión. Sobre todo yo me quedo con el de la necesidad de esa articulación justamente en lo que nos convoca en este evento, que es la articulación en red para hacer las transformaciones, y las transformaciones sobre todo en el cómo, ¿no? Porque tenemos esos que yo creo que los hemos mencionado y estamos en el mismo canal, por así decirlo, en la misma línea, pero entonces es unirnos, articularnos y trabajar en red en función de esos cómo incidimos, que era también la preocupación de Nancy, cómo hacemos para materializar esa incidencia. Y justamente este espacio, como decía Marcela, es para eso, para tejer esas redes de incidencia. Entonces, Alfredo, no sé si tienes algo para decir y cerramos el espacio, Rubén. Y mil gracias de nuevo por las intervenciones. Yo creo que ha estado interesante la discusión y que nos ha dejado, como siempre, lo que esperamos, que es más preguntas que respuestas, de manera que vayamos construyendo una mejor sociedad, más humana, más universal y con mayor cumplimiento de los derechos. Vale. Mil gracias. Entonces, Rubén, te escuchamos. Sí, para cerrar, yo quisiera pues manifestar, aprovechando este maravilloso espacio que ustedes nos han propiciado, y para que hagamos reflexiones y, como dice Alfredo, para que nos queden más preguntas. Eso significa que sí nos inquietamos,
porque la educación debe ser de preguntas, no de respuestas. Me parece interesante. Bueno, decir que tenemos que sacarle provecho a esta época que estamos viviendo también de pandemia, porque nos ha dejado enseñanzas, y una enseñanza para el sector educativo y especialmente para las esferas de mando, ministerio y algunas secretarías de educación, es la flexibilidad. Porque anteriormente cualquier propuesta que se salía de ese encasillamiento en que estábamos de 5 días rígidos de clase, sentados de 7 a tantas horas, donde la educación se mide por horas, no por la calidad, por estos asuntos de lo que vivamos en interacción, imposible pensar que tenemos que salirnos de un aula y de un espacio de institución y no podemos interactuar con nadie afuera. Yo creo que esto nos enseñó de que la familia tiene un papel muy importante en estas sociedades y no estando preparada le tocó asumir. Entonces hay que prepararnos para que la educación pueda avanzar en esto. La alternancia que se habló no es un asunto que se inventó, eso viene desde las guerras mundiales, cuando en Europa, en algunos lugares, por asuntos de eso los niños no se podían mover, eran los padres los encargados de la educación de los hijos y a través de los ministerios se validaba. En Colombia llegaron experiencias en Bogotá, en Cundinamarca y en una subregión del departamento de Antioquia hay experiencias de alternancia, una española y otra francesa, que mostraban cómo los padres de familia tienen que ser actores fundamentales en esto. Entonces, esa parte de flexibilidad. Y segundo, medir la calidad desde otra mirada. Una calidad de educación para las comunidades rurales tiene que estar donde pensada para las necesidades y las posibilidades del territorio, con currículos pertinentes, con asuntos contextualizados y con proyectos que se piensen en y para las comunidades. Si lo pensamos así, podemos tener una educación de calidad porque da respuesta a esas necesidades que necesitan esas poblaciones. Bueno, muchas gracias Rubén. Entonces, muchas gracias a todos y a todas por conectarse, por abrir este espacio, por participar por el chat o con sus preguntas. Entonces, pues yo creo que no queda nada más por decir, sino invitarlos a que sigan conectados con el encuentro, con los otros espacios que va a haber de aquí a la siguiente jornada y que nos vemos cuando sea posible, ojalá también presencialmente y sigamos trabajando en función pues de esta gran red por la educación rural, por la paz en el país y mil gracias entonces a todos y a todas. Nos vemos. Un abrazo a todos. Muchas gracias, muy amables. Mucho gusto, muchas gracias. Chao. Fue muy divertido. Qué pena. Muchas gracias a todos por compartir esas experiencias. Hasta pronto. Claudia. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Chao.